Audiolibro. Cuando lo oculto sea lo visible. Ocultismo filosófico. Por el profesor de filosofía Edward Carranza. Audiolibro. Cuando lo oculto sea lo visible. Ocultismo filosófico. Hay mentes humanas que matan con el pensamiento. Cuando la carne se corrompe y se derrama la sangre, los dioses se acumulan como moscas sobre el sacrificio, bebiendo como vampiros la sangre de la víctima, porque es la sangre donde está la inmortalidad. Por ende, los dioses son inmortales. El dios Moloch es uno de esos vampiros, hijos del Dios Supremo. Dicho Dios Supremo tiene muchos hijos rebeldes, es decir, demonios, quienes gobiernan el mundo del demiurgo, el mundo material, el mundo corrompible. Como es arriba, es abajo. Si Dios gobierna el mundo celestial, sus hijos los demonios gobiernan el mundo material. Dios gobierna el alma humana, mientras que el diablo el cuerpo humano. Si Dios está arriba, Dios es la mente del ser humano. Y si el diablo está abajo, el diablo es el aparato reproductor humano, el que desafió a Dios por intentar crear y dar vida como Él. Dentro de la masonería existen ocultistas capaces de poseer mentes humanas con oscuros propósitos. En política influyen con estas ciencias ocultas moviendo los hilos del poder. Suelen ubicarse dentro del poder fáctico para influir en la sociedad con sus títeres. La figura de Baphomet siempre está presente en las prácticas ocultas de sociedades secretas, como una figura alquímica que determina un camino a seguir en las ciencias ocultas. Existen humanos que parecen humanos, pero no lo son, y muchos de ellos poseen el don de las artes ocultas, capaces de influir en la materia, en el alma humana y el espíritu humano. Muchas personas descienden de razas antiguas como los reptilianos, quienes se mezclaron con los humanos. Visto esto en el relato bíblico del Jardín del Edén, cuando Eva fue tentada por la serpiente, ser reptiloide que caminaba erguido con patas. Muchas corrientes esotéricas cuentan que la manzana era el órgano reproductor de Eva y que el primer pecado era tener relaciones sexuales. La serpiente enseñó a Eva a tener relaciones sexuales y cuando las tuvo con ella quedó embarazada de la serpiente y llevaba en su vientre a Caín, híbrido reptiliano humano. Después Eva le enseñó a Adán a tener relaciones sexuales. Caín fue el primer rey que tuvo la tierra, el primer masón ocultista que ofreció la sangre a sus dioses, el primero en poseer dones de otra raza distinta a la humana, el primer hombre en construir ciudades, el primero en trabajar la piedra. Cuando el cuerpo está dormido, está vulnerable para ser atacado o poseído por espíritus, sombras y demás seres que en su mayoría son enviados por ocultistas o simplemente por entes que actúan independientemente a los ocultistas. Es necesario meditar u orar antes de dormir para evitar ataques en pro de una posesión mental. El gran arquitecto traza los planos de la creación y es el dueño del destino humano. Cabe decir que los seres humanos estamos de paso por esta tierra, que antes de los dinosaurios estaba en el planeta otra raza y después de los dinosaurios estamos nosotros, los humanos, es decir, después de nuestro tiempo viene otra especie. Cada raza que ha habitado la tierra según su biología se somete a las reglas naturales del planeta, un día y una noche, oxígeno, hidrógeno, seres que gobiernan los cielos y el núcleo del fuego del planeta. Jesucristo, el Hijo del Sol, es la mano derecha de Dios, Padre, mientras que la mano izquierda es el Espíritu Santo, Satanás, el macho cabrío, Baphomet, para los antiguos gnósticos. Esta mano izquierda, quien rige la política de izquierda, lo humanista, lo progresista, pues ya se dijo, Satanás, el revolucionario, quiere que el hombre se libere de su esclavitud, mientras que Dios el Padre quiere al pueblo ignorante. Lo mismo pasa en la política. La rama de la derecha conservadora quiere al pueblo ignorante, mientras que la rama de la izquierda quiere que el pueblo progrese en el humanismo. Ahora bien, venimos hablando del control mental, de dioses antiguos, seres mitológicos, seres híbridos reptilianos. Todo esto cobra sentido cuando nos vamos a textos antiguos como la Torá y la Biblia cristiana, quienes relatan estos temas con más precisión y metafóricamente hablando. Encontramos en relatos de la Biblia personajes como los Nefilín, seres gigantes y híbridos entre hijos de Dios y las hijas de los hombres. El rey Salomón fue un masón ocultista, construyendo el templo de Jerusalén con ayuda del Grimorio, libro que narra cómo dominar a los demonios para que te obedezcan y te hagan favores. El rey Salomón trabajó la piedra con magia oculta, con demonios que podemos ver ilustrados en la obra de Plancy, el diccionario infernal. Era el rey Salomón experto en las artes ocultas y de seguro con ayuda sobrenatural controlaba las mentes del pueblo judío, de su pueblo, con el anhelo de todo gobernante de ser un ojo que todo lo ve. Irán Abif resguardó el secreto oculto de los masones, el secreto del trabajo de la piedra, y prefirió que lo mataran antes de revelar su secreto. Esta es la misma rama que siguen los masones secretistas y ocultistas, el recelo de guardar hasta con su muerte los secretos de la masonería. El rey Salomón, nombrado por el profeta Natán como Jedidías, fue un sabio y rey del reino unificado de Israel.
quien sucedió a su padre David. Su vida y obra se relatan en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas. Según estas escrituras, fue el tercer y último monarca de la monarquía unida, es decir, antes de la separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel. Su reinado duró 4 décadas, tradicionalmente entre los años 970 y 931 a.C. En los textos mencionados se dice que el rey Salomón heredó un considerable imperio conquistado por su padre, el rey David, que se extendía desde la frontera con Egipto hasta el río Éufrates, en Mesopotamia. Este reino estaba integrado por el territorio de Israel, administrado con un sistema de 12 distritos y numerosos reinos, vasallos o sometidos. Favoreció las relaciones comerciales con los fenicios, a uno de cuyos soberanos, Hirán de Tiro, entregó 20 ciudades de Galilea. Con marinos de ese origen organizó una expedición comercial que partió de Eilat en el Mar Rojo hasta el país de Ofir, identificado con Etiopía o la India. También mantuvo contacto con la soberana del reino de Saba, en el Yemen. Se le describe como sabio e inmensamente rico, con un gran harén, en el cual incluía a una hija del faraón, y se añade que dedicó su reinado a grandes proyectos de construcción, notablemente el Templo de Jerusalén. Es presentado como un fervoroso adorador de Yahvé, luego devenido en politeísta en su vejez. Los Illuminatis siguen esta misma línea de la masonería, guardan con recelo y secretismo su sabiduría del mundo profano, como lo llaman los masones. Estas sociedades discretas y secretas trabajan con los chakras humanos, influyendo en ellos, tratando de controlar a los seres humanos a través de artes ocultas que enseñan cómo influir sobre ellos, sobre los chakras. La numerología y los llamados números sagrados también se encuentran dentro de estas prácticas ocultistas. Se dice que los números contienen una vibración especial. Cada número vibra de manera distinta. Es decir, si leemos 999, contiene una vibración. Si leemos 777, este número contiene otra vibración diferente. Los números son la expresión y lenguaje de los ángeles y maestros ascendidos. Es a través de los números que se comunican los seres espirituales con la humanidad. Por eso es menester que el iniciado en las artes ocultas aprenda a leer números. Cada número tiene un significado distinto. Por ejemplo, el número 1 simboliza la unidad, el gran yo soy, Dios. El número 2 simboliza la dualidad, el hombre, la mujer, la ayuda divina. La numerología sagrada es una práctica que explora la relación mística entre los números, los seres vivos y fuerzas espirituales, buscando significados profundos en la vida a través de los números. Se considera una herramienta de autoconciencia, la toma de decisiones y el desarrollo personal, así como una forma de entender patrones de la naturaleza y del universo. Cada número influye en la vida de la existencia con su vibración. Se analizan los números de la fecha de nacimiento, el nombre de una persona y otros datos relevantes para revelar patrones y tendencias. Pitágoras creía que la naturaleza estaba sujeta a una armonía matemática, pero si cada número forma parte de un sistema más amplio, comprender el concepto de armonía matemática nos ayuda a ver la relación entre la numerología y la geometría. La geometría está presente en toda la naturaleza, en la estructura de todas las cosas, en cada átomo, cada molécula y cada galaxia, pero también vive con nosotros. Es que, desde la antigüedad, grandes civilizaciones combinaron los principios de la geometría con números y proporciones específicas para crear su visión del mundo, levantar edificios y monumentos, replicar patrones de la naturaleza. Vemos el concepto de fractal. Según la numeróloga, es un objeto que se repite a sí mismo en diferentes escalas y con diferentes orientaciones de manera infinita, elaborando un patrón geométrico. Notaremos cómo la naturaleza nos ofrece en algunos ejemplos si vemos un copo de nieve o el centro de un girasol, es decir, aún sin que te hayas dado cuenta, convivís con fractales de la geometría sagrada todo el tiempo. Otros ejemplos famosos son la flor de la vida o los sólidos platónicos. Estos últimos son el conjunto de 5 formas tridimensionales que componen los poliedros, los planetas y los astros. De la mano de la astrología, la geometría y la numerología juegan un papel importante en estas prácticas. Muchos ocultistas son expertos en la materia astrológica porque es a través de ella que encuentran poder para influir en los demás. La geometría sagrada es también de vital importancia en el dominio de la materia. Es la geometría sagrada quien se combina con la numerología sagrada y la astrología sagrada para que cada una de ellas se complementen a la hora de la práctica, como ya lo hemos mencionado. Son estas las herramientas del ocultista si quiere influir en los chakras de los seres humanos, si quiere influir en la mente humana, si quiere ejercer dominio. En el planeta Saturno, el famoso Señor de los Anillos, podemos encontrar en su estructura planetaria un hexágono, figura geométrica de 6 lados. Vemos cómo la geometría de la creación asigna esta figura al planeta Saturno.
número 6 de nuestro sistema solar. El número 666 está inmerso en la cultura popular como el número del mal, la marca de la bestia, el símbolo numérico del diablo, y siempre esta cifra se ve asociada a la malignidad, al llamado anticristo. Dentro de la religión satanista podemos encontrar la vertiente que cree en Satanás como una deidad. Esta sería el satanismo teísta, y la otra corriente que ve a Satanás como una figura filosófica. Esta sería la corriente del satanismo ateísta. Encontramos la frase dicha por este servidor: ni Dios ni el diablo, yo tomo mis decisiones. Esta sería una frase de la filosofía del satanismo ateísta. El satanismo ateísta sirve como base filosófica a seguir bajo los mismos principios que sigue el teísta: la rebelión, la libertad, principios del satanismo. Esta filosofía se encuentra en las prácticas del ocultismo y en estas creencias donde se encuentra dentro de sus prácticas esotéricas, la astrología, la numerología, la alquimia espiritual, la geometría sagrada del universo. Satanás es el Espíritu Santo, la mano izquierda de Dios, el camino de la izquierda. Esto es visto en política, ya que esta vertiente política se fundamenta en los principios humanistas y progresistas del satanismo. Es esta idea mítica quien se preocupa por el progreso del hombre, del ser humano, mientras que Dios Padre, como ya lo habíamos dicho, quiere que el ser humano esté ignorante, ciego a la información y conocimiento del cosmos que lo rodea, ya que los humanos poseemos el don de poder llegar a ser dioses, y esto se alcanza con el conocimiento. La masonería es el gobierno de los cielos, pues así como trazó los planos y el diseño del planeta Tierra, también trazó los planos en el diseño de las alturas del espacio exterior. Las superpotencias que vemos a diario en noticias, que son rivales, en realidad obedecen a un solo líder que trabaja dentro de ciertas sociedades secretas. Ya lo dijo Elena Blavatsky: hay un rey del mundo, un dios de este mundo, y él es quien desde lo oculto gobierna todo lo existente. Divide y reinarás, ya lo dijo el dicho. O no es dividir el intentar dominar o tratar de poseer una mente humana con fines ocultos y depravados distintos a los que Dios de la naturaleza quiere. El filósofo Heráclito dijo: nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Todo cambia, hasta la mente humana, pues ni las ideas pueden ser fijas, dijo el filósofo. La idea del eterno retorno está presente en las prácticas ocultas, dentro de rituales esotéricos como herramienta y como modelo filosófico a seguir. El famoso Uroboros. Esta idea se ve reflejada en la naturaleza misma. Ya decía el filósofo Spinoza: Dios es la misma naturaleza. La relación ocultista-naturaleza es muy cercana, ya que el practicante del oculto debe conocer bien los poderes que ésta ofrece y valerse de ella para llevar a cabo su trabajo. Es en la naturaleza donde el ocultista encuentra poder. Por esto debe conocer todos los secretos sobre ella: secretos sobre el poder de las plantas, secretos sobre el poder de los animales, el poder de sus minerales, etc. Cada cosa o ente de la naturaleza posee diferentes secretos e información que el practicante debe saber y debe conocer para así crecer espiritualmente. Muchos de los practicantes optan por pedir en oración y rezos a deidades para que éstas les otorguen la sabiduría de la naturaleza. Los brujos se valen de ella en sus trabajos, los mismos los hechiceros. Es menester conocer los secretos del cosmos, porque así como hay secretos e información en la naturaleza de nuestro planeta, también hay secretos en el cosmos, en los demás planetas, las estrellas, la más oscura, las galaxias, etc. 32b es un exoplaneta conocido como uno de los más oscuros jamás descubiertos, reflejando menos del 1% de la luz que recibe. Se encuentra a unos 750 años luz de distancia en la constelación de Draco y es un gigante gaseoso igual a Júpiter. Debido a su cercanía con su estrella, su temperatura es extremadamente alta, lo que le da un tenue brillo rojizo. Su baja reflectividad lo hace más oscuro que el carbón, y algunos científicos creen que su atmósfera emite un resplandor rojo oscuro debido al calor extremo, según la NASA. Su temperatura superficial es muy alta, estimada alrededor de unos 1000 grados Celsius. Muchos ocultistas dicen que en este planeta hay vida demoníaca, igual que en la Tierra, y desde tiempos antiguos han intentado invocar a entidades en ese plano. Este planeta fue descubierto en 2006 por el Transatlantic Exoplanet Survey 3 mediante la observación de tránsito de su estrella. Se especula que su atmósfera contiene compuestos que absorben la luz visible, como vapores de sodio y potasio u óxido de titanio vaporizado, pero aún no se conoce la causa segura de su extrema negrura. Draco en latín significa dragón. Es una constelación circumpolar, es decir, se encuentra cerca del polo norte, del este, y en la mayoría de las latitudes del hemisferio norte. Nunca se pone. Draco es la 9ª constelación más grande, ocupando 1083 grados cuadrados. En la antigüedad, muchos ocultistas han relacionado al dragón como una figura alquímica ocultista.
que esconde muchos secretos esotéricos dignos de ser descubiertos por quienes practican. Es un símbolo con profundo significado en muchas culturas, representando principalmente sabiduría, fuerza, poder y buena suerte. Su imagen, muchas veces asociada con la naturaleza y el equilibrio, varía según la tradición, pero comúnmente se le describe como una figura reptiliana, con escamas, alas y muchas veces con la capacidad de escupir fuego. En Europa se suele tener una imagen negativa de los dragones, simboliza el caos, la destrucción y el mal. En alquimia, el dragón es un símbolo multifacético que representa la transformación, la lucha entre opuestos y la unidad de la naturaleza, como el cielo y la tierra, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, la vida y la muerte. Se la asocia con la materia prima, la piedra filosofal y el proceso de transmutación, la sustancia inicial, de donde se obtienen todas las cosas, de donde la materia prima se transforma en su estado superior. A menudo representado por el Uroboros, la serpiente dragón que se muerde la cola. Los alquimistas vinculados al dragón cumplen un papel vital en sus comunidades, brindando servicios como curación, protección y mejora mágica. Son muy respetados y a menudo buscados por sus habilidades y conocimientos. La práctica de combinar los poderes mágicos en los dragones con la ciencia de la alquimia implica comprender las propiedades únicas de la magia del dragón y utilizarlas para mejorar la eficacia de los procesos alquímicos. Los alquimistas vinculados al dragón se esfuerzan por crear poderosos elixires, pociones y otros elementos mágicos que puedan usarse para una variedad de propósitos desde la curación hasta el combate. Esta práctica se remonta a la antigüedad, cuando los humanos descubrieron por primera vez el poder de los dragones. Con el tiempo los humanos comenzaron a estudiar la magia de los dragones y a incorporarla en sus prácticas alquímicas. Los primeros alquimistas vinculados al dragón probablemente fueron chamanes o curanderos que usaban la magia del dragón para curar a los enfermos y proteger sus comunidades. Un dragón típico de Oriente tiene cuernos de ciervo, cabeza de caballo, cuello de serpiente, garras de águila, orejas de toro y bigotes largos como los de los siluros. En las leyendas chinas hay dragones que vigilan los cielos, o que traen la lluvia, o que controlan los ríos y los arroyos. En Japón, donde se les atribuye ser sabios, amables y siempre dispuestos a ayudar, los dragones han sido durante siglos el emblema oficial de la familia imperial. En la mitología griega existen varios dragones que fueron usados por los dioses o eran temidos por ellos mismos. Existe en el mito antiguo del dragón Ladon, de 100 cabezas, que custodiaba el jardín de Hespérides, además de Tifón, Lamia, el dragón de Delfos o Pitón, Anchibaena, el dragón de 2 cabezas que nació de la sangre de Medusa, cuando cayó una gota en el desierto de Libia, Basilisco y la famosa Hidra de Lerno. Entre los romanos, el dragón era considerado símbolo de poder y sabiduría. La muerte vive en el cielo y se reúne con Dios, es parte de su mano izquierda. Cuentan las leyendas ocultistas que antes de quitarle la vida a alguien, primero le pide permiso a Dios. Asimismo, la muerte también obedece al diablo, Satanás. Cada ser vivo contiene un espíritu, una esencia inmortal que vive después de la muerte de su cuerpo físico. Esta esencia es la misma materia de la que se compone Dios. Aparte de la muerte, también se reúnen en el cielo los demonios rojos y azules, que son las mismas venas humanas rojas y azules. Es decir, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Los masones le llamarían a esta sabiduría vitriol, viaje al centro de nuestro cuerpo, viaje al centro del universo. René Descartes llamaría a Dios la esencia de lo absoluto, el todo, y nosotros como humanos somos la extensión de la materia, del cuerpo de nuestra mente, es decir, de Dios. El alma es inmortal para Descartes, y otros pensadores filósofos también comparten esta idea. Ya se ha dicho, muere el cuerpo pero vive para siempre nuestra alma, pues esto es lo que quieren controlar muchas veces los ocultistas, el alma humana, nuestra mente, cuerpo, pensamiento. Ocultistas como Aleister Crowley practicaron el llamado efecto acción y reacción, ejercicio esotérico que busca controlar las acciones del cuerpo humano. El mismo Crowley durante su vida practicó las ciencias ocultas que aprendió en sus viajes a Egipto. Fundó una orden mágica llamada Astrum Argentum, AA, también conocida como la Estrella de Plata, y fue una figura prominente de la Ordus Templi Orientis, Otto, llegando a ser su líder mundial. Además tuvo vínculos con la Orden Hermética de la Aurora Dorada, de la que fue expulsado. Edward Alexander Crowley no solo fue un prominente ocultista, también escribió libros sobre esta materia. Crowley llamó iluminismo científico al sistema que desarrolló para la AA, para divulgar sus enseñanzas. Él mismo publicó, con la ayuda de varios colaboradores, una serie de revistas llamadas El Equinoccio, de Equinox. El lema del iluminismo científico es el método de la ciencia, el objetivo de la religión. En este lema, conforme aclara el mismo Aleister Crowley,
Si se interpreta correctamente, está expresado todo. Edward Alexander Crowley, conocido en los medios esotéricos como Baphomet, uno de los nombres mágicos que adoptó. Dos de sus obras más renombradas son Magic in the Theory and the Practice, Magia en Teoría y Práctica, y el Liber Albert Leys, el Libro de la Ley. Crowley no solo era un iniciado en temas esotéricos, también era novelista, poeta y ensayista, y escribió a lo largo de su vida 80 libros, la mayoría referentes a la magia, la cábala, esoterismo, yoga, y en concreto gran parte de ellos sobre su sistema Magic, con K al final, a la filosofía o religión, que él fundó, Telema, gracias a las revelaciones del Libro de la Ley. Semejante cantidad de títulos solo fue de posible alcanzar porque empezó a publicar con 23 años y no dejó de escribir hasta prácticamente el día de su muerte, a los 72 años de edad. También fue traductor de obras clásicas y contemporáneas, escritas en francés, de magia, poesía y esoterismo. Ahora hablaremos de los míticos Illuminati, refiriéndonos a la Orden de los Iluminados de Baviera. La Orden de los Iluminados o Illuminatis era una sociedad secreta formada en Baviera, ahora parte de Alemania moderna, que existió desde 1776. El grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración y fue fundado por el profesor de Derecho Canónico Adam Weishaupt. Quería promover la educación de la razón y la filantropía, oponerse a la superstición y la influencia religiosa de la sociedad. Weishaupt buscaba cambiar la forma en que se administraban los estados de Europa, eliminando la influencia de la religión en los gobiernos y brindando a la gente una nueva forma de iluminación. Se cree que la primera reunión de los Illuminati de Baviera se llevó a cabo en un bosque cerca de Ingolstadt, el 1 de mayo de 1776. Ahí 5 hombres establecieron las reglas de la sociedad secreta. Con el tiempo, los objetivos del grupo se centraron en influir en las decisiones políticas y derrocar, alterando instituciones como la monarquía y la iglesia. Algunos miembros de los Illuminati se unieron a los masones para reclutar nuevos miembros. Un pájaro conocido como el búho de Minerva se convirtió en su símbolo principal. Minerva es la antigua diosa romana de la sabiduría. Usaban rituales que la mayoría siguen siendo desconocidos y usaban seudónimos para mantener en secreto la identidad de sus miembros. Sin embargo, debido a documentos incautados, se sabe cómo los novatos podían pasar a un nivel superior en la jerarquía de los Illuminati. Los masones le llamarían aumento de salario. El gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati junto con otras sociedades secretas, y esta se disolvió en 1785. Al no sobrevivir su supresión por parte del gobierno de Baviera, se considera que el rol asignado como conspiradores por parte de Barwell y Robinson deben considerarse, por tanto, invención de dichos escritores. Teóricos de la conspiración como Marx ha sostenido que los Illuminati han sobrevivido hasta nuestros días. Muchas teorías de la conspiración proponen que los acontecimientos mundiales están siendo controlados y manipulados por una sociedad secreta autodenominada los Illuminati. Los teóricos de la conspiración que adhieren a tales ideas han afirmado que muchas personas notables eran o son miembros de los Illuminati. Los presidentes de los Estados Unidos son un objetivo común de tales afirmaciones. Otros teóricos sostienen que los Illuminati orquestaron una serie de acontecimientos históricos, desde la Revolución Francesa, la batalla de Waterloo y el asesinato de John F. Kennedy, hasta su supuesto complot comunista para acelerar el nuevo orden mundial, infiltrándose en la industria cinematográfica de Hollywood, tras la adhesión del aristócrata bajo sajón Adolf von Nigel. Tal como el propio Weishaupt confesó, no solo existía en absoluto solo en su cabeza, y en 1782 Nigel le proporcionó a la orden una estructura de estilo masónico, con Weishaupt y Nigel, entre otros, como directores sobre el llamado aeropajo. Con esta nueva distribución, se detallará más adelante, consiguieron los iluminados reclutar a muchos masones e infiltrarse en logias enteras, como ya lo habíamos mencionado. De trasfondo estaba la crisis iniciada en 1775 entre los niveles altos masónicos alemanes con la ruptura de la estricta observancia templaria. Karl Gotthelf von Hub había conseguido atraerse a las diferentes logias a su mandato mediante este rito más bien apolítico romántico, que aseguraba ser sucesor de la orden templaria, disuelta en 1312. Durante muchos años, además, había afirmado mantenerse en contacto con superiores desconocidos que la habían iniciado en la francmasonería. Como al fallecer en 1776, ningún tipo de superiores secretos contactara con ellos, había gran confusión en la logia, en la convención masónica de la estricta observancia, acontecida en Winkelbad,
entre el 16 de julio y el 1 de septiembre de 1782. Nietzsche y su segundo representante de los iluminados, Franz Dietrich von Ditfurth, un ilustrado radical manifiesto, se ganaron el liderazgo de opinión para su orden. El sistema templario fue abandonado y la orden de la Rosacruz quedó en minoría en su esfuerzo por mantener esa tradición. Ambos iluminados consiguieron incluso, con Johann Christoph Bode, ganarse a un representante principal de la estricta observancia. Los nazis, quienes tienden sus bases ideológicas en la sociedad Thule, y el barón Rudolf von Sebottendorf practicaron el ocultismo en política. Rudolf era masón, iniciado en Turquía. De hecho, escribió un libro llamado Práctica de la antigua masonería turca. En él relata las prácticas esotéricas de las antiguas órdenes de carácter masónicas en Turquía. Rudolf Friedrich von Sebottendorf o Sebottendorf era el alias de Adam Alfred Rudolf Glauer. El 9 de noviembre de 1875, Hoyerswerda, Silesia, Imperio Alemán. 8 de mayo de 1945, Turquía, quien también utilizó ocasionalmente otro alias, Erwin Torre. Fue fundador de la Sociedad Thule, una organización esotérica y política alemana posterior a la Primera Guerra Mundial, que opera precursora del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Fue masón y un facultador de la meditación sufi, de astrología, de numerología y de alquimia. Entendemos entonces que el ocultismo, ciencia oculta o artes ocultas, es el estudio de diversos conocimientos y prácticas misteriosas como la magia, la alquimia, como disciplina espiritual y filosófica, la adivinación, etc., que desde la antigüedad pretenden estudiar los secretos del universo. Cuando lo oculto sea lo visible, ocultismo filosófico, por el profesor de filosofía Eduard Carranza.